Que el Señor les bendiga, hermanos. Vamos a participar de nuestra lección del día de hoy. Iniciamos un nuevo expositor, el expositor de la sana doctrina, y esta es la primera clase que vamos a estar considerando, que es la advertencia apostólica sobre los últimos tiempos. Le voy a invitar a que elevemos una oración a Dios para iniciar con esta lección. Te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno y tú eres fiel. Gracias por la oportunidad que nos da, Señor, de reunirnos a través de este medio para, Señor, reflexionar en tu palabra y para poder, Señor, atender al consejo y la advertencia que tu palabra nos da sobre estos últimos tiempos. Rogamos tu Espíritu Santo nos dirija, nos dé entendimiento, Señor, también gracia para poder expresar de manera clara, Señor, lo que tu palabra dice. Glorifícate en cada hogar, en cada casa, Señor, y que podamos, Señor, en todo adorarte, glorificarte y exaltarte a ti. Gracias, Dios poderoso. Amén. Le voy a invitar, hermano, a que ahí en su casa abra su Biblia en lo que será nuestra base bíblica del día de hoy, que es 2 Timoteo, capítulo 4, versículo 3 al 5. Permítame leerlo mientras usted lo ubique en su Biblia. Dice la escritura de 2 Timoteo 4, versículo 3 al versículo 5. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. A través de esta lección, hermanos, queremos observar lo que la Biblia nos dice y sobre todo lo que la Biblia nos advierte respecto a este tiempo, como que se considera como los últimos días. Si quiere leer conmigo la verdad central, la Biblia nos advierte de los días peligrosos que afrontará la iglesia de Cristo en los tiempos finales. Así que hemos de ser diligentes en conocer por medio de la palabra de Dios los días que vivimos, a fin de no ser confundidos con filosofías humanas ni con doctrinas contaminadas. Y es a través de este estudio, hermanos, que buscamos no solamente identificar qué es lo que la palabra del Señor nos dice, sino adiestrarnos, equiparnos para nosotros poder presentar defensa, como dice la Escritura, con mansedumbre y reverencia. Leamos los objetivos de esta lección, amados hermanos. Primer objetivo es que podamos conocer e interpretar correctamente las enseñanzas apostólicas. Además, que podamos apreciar el valor de crecer en el conocimiento de la palabra de Dios y que podamos rechazar todos aquellos conceptos equivocados y contrarios a la sana doctrina que hemos recibido de nuestro Señor Jesús. Si algo debemos de observar, hermanos, es que a lo largo de la historia de la iglesia han surgido diferentes herejías, diferentes enseñanzas contrarias a las enseñanzas del Señor Jesús. Es más, el Señor Jesús advirtió que habría lobos vestidos de ovejas que buscarían no solamente dividir a la iglesia, sino destruirla. Y si nosotros observamos, hermanos, el primer encuentro, y lo vemos en Hechos, que tiene la iglesia contra una falsa enseñanza, es acerca del judaísmo legalista, que cuando el evangelio estaba siendo predicado en diferentes partes, la pregunta era, ¿es que acaso los gentiles pueden recibir también esta gracia y este evangelio? Y entonces se quería obligar a los gentiles a celebrar todas las prácticas judías, y entonces el judaísmo quiso, hermanos, interferir en la sana enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, quien había venido a cumplir toda la ley. Y así a lo largo de la historia podemos observar cómo diferentes corrientes filosóficas y heréticas han atacado a la iglesia, como el gnosticismo, como diferentes corrientes, hermanos, hasta el tiempo del día de hoy, con el neopentecostalismo y otras tantas corrientes, hermanos, que han querido, la nueva era, que han querido, hermanos, interferir en la sana enseñanza de la iglesia, y que nosotros como iglesia, como creyentes, tenemos la responsabilidad. Si observamos en el ejemplo que les mencionaba, el primer ejemplo acerca del judaísmo, la iglesia tiene que, en el libro de los Hechos, presentar una defensa y tiene que levantar una carta y un escrito que llegue a todas las congregaciones, donde se les deje claro que a los gentiles no se les puede obligar a nada respecto a la ley judía, sino solamente a abstenerse de ahogado, abstenerse de adorar a los ídolos y de comer sangre, porque esto lo consideraban ellos que afectaba a la sana fe.
Así entonces, así como esta iglesia en el libro de los Hechos presenta una defensa, nosotros como iglesia, hermanos, actual, tenemos la responsabilidad de responder ante los ataques de la fe. También, hermanos, no podemos quedarnos callados, sino que tenemos que presentar una respuesta respecto a esta enseñanza que nosotros hemos recibido. Así que los ataques, hermanos, son en todas las áreas y en todas las direcciones. No son solamente ataques con lo que tiene que ver respecto a la teología, sino que también, hermanos, hay ataques éticos, ataques sociales, hay ataques, hermanos, en todas las esferas filosóficas que nosotros podamos observar. Estamos siendo atacados y la iglesia tiene que prestar una respuesta. Ahora, el tema, les recuerdo, de esta clase es la advertencia apostólica respecto a los últimos tiempos. Y es que tanto Pedro como Pablo, hermanos, y el escritor a los Hebreos advierte que estos tiempos, estos últimos tiempos, serían tiempos peligrosos. Quiero que observe primero conmigo los peligros de los últimos tiempos, regresando a nuestra base bíblica, que es 2 Timoteo capítulo 4. Si observamos del versículo número 1 al versículo número 3, vamos a poder identificar lo que el apóstol Pablo le señala a Timoteo como los últimos tiempos y las características o los peligros en estos últimos tiempos. Permítame leer del 1 al 3. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Y dice, continúa el versículo 4, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Primer peligro, hermanos, que nosotros encontramos en este tiempo es que dice la escritura que no sufrirán la sana doctrina. El vocablo que se emplea aquí dice que no soportarán, que no atenderán. Da la idea, esta palabra dice que no atenderán o que no prestarán atención. Así que los tiempos, hermanos, que nosotros, que el apóstol Pablo describe aquí, que se parece tanto a los tiempos que nosotros estamos viviendo, es un tiempo donde se rechaza la verdad, donde hay una oposición, hermanos, clara hacia todo aquello que tenga que ver con la palabra de Dios. Dice la escritura, no soportarán que se les predique la sana doctrina. No estarán dispuestos a escuchar la sana doctrina. Por eso advierte, estos son tiempos peligrosos, porque la gente no quiere escuchar la verdad. La gente prefiere vivir en su mentira. La gente prefiere vivir en su pecado que escuchar un mensaje de parte de Dios con su verdad, lo que es su verdad. Además, dice la escritura que el deseo de la gente en estos últimos tiempos es hacia oír cosas nuevas. Por eso dice que tendrán comezón de oír, que será como un cosquilleo en sus oídos por querer escuchar cosas novedosas, cosas que sean atractivas, cosas que cautiven su oído, cosas que sean atractivas a sus mentes, nuevas ideologías, y por más fantasiosas que sean, por el simple hecho de ser nuevas, son atractivas para la gente. El apóstol advierte y dice que es el deseo de la gente escuchar algo nuevo, y lo expresa de esta manera diciendo, tienen comezón de oír. Pero también dice la escritura que estos irán por sus concupiscencias, hablando de los falsos maestros. Dice que por la abundancia de su pecado, y no solamente de los falsos maestros, sino de la gente misma que quiere perseverar en su maldad y en su pecado. Vivimos, hermanos, en un tiempo donde abunda el pecado, y si bien es cierto que donde abunda el pecado sobreabunda la gracia, nos sorprendemos cada día al ver el grado de maldad, de pecado y de complacencia que el mundo tiene con respecto a lo malo. Y entonces hablamos de temas que vamos a estar abordando durante esta expositor, ¿verdad? Durante esta serie que tendremos todos los viernes. Hablamos de temas como la ideología de género. Hablamos de temas, hermanos, que llegan a trastocar todas las fibras de nuestro ser, hermanos, y al ver cómo el mundo está inmerso en tanto pecado y en tanta maldad, nos damos cuenta que prefieren crear un Dios a su imagen y a su manera, que les complazca en su corazón, antes que creer en el Dios verdadero, tal y como Él se ha revelado. La Biblia dice que estos tiempos son tiempos peligrosos. ¿Por qué? Porque está inminente, hermano, la segunda venida de Cristo. Porque está próximo el regreso de nuestro Señor Jesús.
Y entonces el escenario se está preparando, hermano, no solamente para que la iglesia sea arrebatada, sino también para que se manifieste el hombre de pecado. Cristo manifestándose a la iglesia, pero también, y llevando a su iglesia a los cielos, pero también el hombre de pecado, o el anticristo, manifestándose hacia el mundo. Y lo que nosotros observamos, hermanos, que es entonces que el escenario se está preparando para estos eventos, hermanos, que son eventos proféticos. Y la escritura dice que entonces el Señor ha de manifestarse y nosotros tenemos que estar preparados para esto. Pero también la escritura señala que estos son tiempos peligrosos por esos, Pablo los señala como maestros. Pero en el contexto nos damos cuenta que son pseudomaestros, que son falsos maestros, que son quienes enseñan la mentira y no enseñan la verdad, quienes apartan el oído de la verdad. Y entonces entendemos que no está hablando de maestros de la palabra, sino de falsos maestros, que se dicen maestros de la palabra, pero que en realidad son todo lo contrario a ello. Clases anteriores hablábamos acerca de estos, las características de los falsos maestros, y veíamos cómo Pedro, o el apóstol Pedro, los identifica con diferentes figuras, con diferentes imágenes. Habla de ellos como fuentes sin agua, habla de ellos como animales irracionales, habla de estos falsos maestros como que quienes se dejan llevar por la codicia, habla de estos falsos maestros como aquellos que están en rebeldía y que no hablan conforme a la palabra de Dios, y habla de diferentes figuras para enseñarnos acerca de las características de estos falsos maestros. Y dentro de lo que nos dice Pedro y lo que nos dice el apóstol Pablo también, es que estos falsos maestros tienen la capacidad de atraer a multitudes, que muchos serán engañados por esos falsos maestros. Y así que nos damos cuenta que los tiempos que estamos viviendo, hermanos, son tiempos peligrosos. Son tiempos difíciles. Por eso se nos advierte respecto a estos últimos tiempos. Por eso se nos dice que como iglesia no podemos estar con los brazos cruzados, sino que tenemos la responsabilidad de, en medio de estos tiempos de tinieblas y en medio de estos tiempos de oscuridad y en medio de estos tiempos de pecado, tenemos, hermanos, que seguir predicando la sana doctrina. Y tenemos que estar alertas, entendiendo los peligros de estos tiempos, pero no rechazando nuestra identidad que tenemos como iglesia, de ser luz, de ser sal, de ser quienes anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pero si bien se nos presenta la naturaleza de estos tiempos, que son tiempos peligrosos, también se nos presenta, hermanos, la naturaleza de lo que nosotros tenemos que predicar, como lo es la sana doctrina. Si usted había escuchado este término y términos equivalentes como palabra fiel, es esta, como la doctrina de los apóstoles, como la verdad, como las enseñanzas de Cristo, la doctrina de Cristo. Todo esto, hermanos, se refiere a la sana doctrina. Y el término sana doctrina, que es un término bíblico que nosotros encontramos constantemente en la Escritura, se le llama así porque esta enseñanza es saludable y es benéfica para el alma. Mire, usted sabe que de repente los niños son muy insistentes respecto a lo que quieren comer. Y mientras uno les está preparando, no sé, un caldito de verduras, de pollo con verduras, el niño quiere comer una nieve o quiere comer una paleta payaso y quiere comer, no sé, alguna golosina, un pastel, quiere comer algo que usted y yo como padres sabemos que no les va a traer bienestar en su cuerpo. Y nosotros decimos, es que tienes que comer la sopita de verduras y la sopita de pollo con verduras. Y el niño no quiere porque el sabor que a él le agrada y el sabor que a él le gusta es el sabor del chocolate o es el sabor de la golosina. Y usted y yo como padres sabemos que lo que le va a nutrir, que lo que le va a ayudar, que lo que va a levantar sus defensas, lo que va a preparar su organismo para poder hacer frente a las enfermedades, es ese alimento saludable. Pero el niño quiere aquello que le endulza el paladar o que le gusta en su sabor, en su boca. Bueno, la sana doctrina es algo así, hermanos. Y mire que las sopas y los caldos son muy ricos y muy deliciosos. Pero el niño no entiende eso por cuanto es niño. Pero el que es adulto sabe, entiende y se ve beneficiado y hasta prepara en tiempo de calor un caldo bien rico porque sabe que es bienestar para su cuerpo.
La sana doctrina a muchos no les gusta, a muchos les desagrada porque prefieren algo que les endulce el oído, algo que les agrade, que sea lo que ellos quieren escuchar, lo que ellos quieren sentir, que mueva sus emociones. Pero lo que es saludable, lo que es benéfico, lo que trae nutrientes a su alma y a su espíritu, eso es la palabra de Dios, y por eso lo llamamos la sana doctrina. Características de la sana doctrina, hermanos. Primero, el Señor Jesús dijo en Juan 5:39, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas hallaréis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. La sana doctrina, hermanos, está fundamentada en las escrituras. Y nosotros entendemos que toda la escritura es inspirada por Dios. Y en toda la escritura entendemos que hay un mensaje en el Antiguo Testamento para nosotros, desde las profecías que hablan acerca del Salvador, hasta cada uno de los elementos que se describen en el Pentateuco, como el tabernáculo, que es una prefiguración, es un anuncio anticipado de la obra que Jesús haría. Así que en el Antiguo Testamento encontramos nosotros la riqueza, que el trasfondo que viene a nosotros a clarificarnos toda esa obra que Jesucristo haría miles de años después. Y consideramos entonces, hermanos, que la escritura, que la sana doctrina se fundamenta no solamente en el Nuevo Testamento, sino a la luz del Antiguo Testamento. Así que no es solamente la porción que yo quiero, sino es todo la enseñanza desde una perspectiva general de la escritura. Así que el fundamento no solamente está en el Nuevo, sino también en el Antiguo Testamento. Y al estar fundamentada en las escrituras, nosotros encontramos que la sana doctrina está fundamentada en las enseñanzas del Señor Jesús. Y todas las enseñanzas, porque es precisamente lo que doctrina significa: enseñanza, instrucción. Y todas las enseñanzas, toda la instrucción, toda la doctrina del Señor Jesús que nosotros encontramos, hermanos, en el Nuevo Testamento, tiene una referencia hacia el Antiguo Testamento. Y toda la enseñanza que el Señor Jesús daba, siempre la citaba con una escritura, porque escrito está. Y hacía referencia, hermanos, a el espíritu de lo que Dios había dado en la ley, el sentido real, el significado del texto desde la perspectiva divina. Así que si el Señor Jesús dice que les abría las escrituras a sus discípulos, toda enseñanza que Él les dio fue enseñanza cimentada en la palabra, fue enseñanza bíblica. De esa manera los apóstoles aprendieron esa doctrina o esa enseñanza de Cristo, y fue la que heredaron o la que legaron a la iglesia. Por eso el libro de los Hechos dice que la iglesia perseveraba en la comunión, en el partimiento del pan, y perseveraba en las oraciones, pero sobre todo perseveraba en la doctrina de los apóstoles. Porque los apóstoles habían recibido directamente del Señor Jesús esa enseñanza, así que ellos tenían la responsabilidad de instruir a otros. Y recordamos, hermanos, la encomienda que Pablo le hace a Timoteo, y dice: esto encarga a hombres fieles que sean idóneos de enseñar también a otros. Si algo, hermanos, tenía que procurar guardarse estrictamente, era la enseñanza de la sana doctrina, la enseñanza de la palabra de Dios. Por eso la iglesia es responsable, hermanos, de guardar esta verdad, esta enseñanza, esta sana doctrina, y de transmitirla generación a generación, entendiendo que no es una enseñanza que haya surgido en un pastor o en un líder, sino es una enseñanza que viene directamente del Señor Jesús, dada a sus apóstoles, y ahora nosotros como iglesia somos los encargados de seguirla predicando y propagando alrededor del mundo. Por eso tenemos que guardarla con diligencia, porque la naturaleza de esta sana doctrina, hermanos, es eficaz en su propósito si es que perseveramos en ella. Observe, hermano, escuche lo que dice Romanos capítulo 8, versículo 29. Dice: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Cuál es el propósito de esta sana doctrina? El propósito, hermanos, de esta sana doctrina es que nosotros seamos conformados a la imagen de Cristo. Y la palabra de Dios por sí misma dice que es viva y es eficaz. Es decir, que cumple el propósito por el cual es enviada. Y a través de esta palabra, hermano, nosotros somos conformados, somos modelados, somos transformados a la imagen de Jesucristo.
Esta sana doctrina, hermanos, enseña con integridad la palabra de Dios. Si algo el enemigo, y en estos tiempos, hermano, busca hacer, es que se tergiverse la palabra de Dios, es que se tuerza la palabra de Dios, es que se fragmente la palabra de Dios y que solamente se crea en lo bueno, pero que no se crea en el juicio, que creamos en un cielo, pero que no creamos en un infierno, que creamos que Dios es bueno, es bondadoso y que Él es un Padre amoroso, pero que no creamos que Dios es justo y que Él es juez que va a juzgar a toda la tierra. Cuando recordamos nuestra base de esta lección, 2 Timoteo capítulo 4 versículo 1, Pablo le dice a Timoteo: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Es decir, Pablo le deja ver a Timoteo que Dios es un Dios bondadoso, es un Dios bueno, pero que también es un Dios justo. Y como es un Dios justo, entonces su palabra tiene que ser predicada íntegramente. No puede haber algo en la palabra de Dios que nosotros omitamos, sino que tenemos que predicar esta palabra con esos hermosos pasajes que nos consuelan y que nos confortan, como el saber que el Señor es nuestro pastor y nada nos faltará, pero también con esos pasajes que nos señalan y nos evidencian y se presentan frente a nosotros como un espejo cuando dice que tenemos que ser santos porque Dios es santo. Tenemos que predicar la palabra con integridad porque esa es una característica de la sana doctrina. Pero también, hermanos, esta doctrina o esta sana doctrina, esta enseñanza es teológica y cristocéntrica. ¿Qué quiere decir esto? La teología se refiere al estudio o el conocimiento respecto a Dios. Y la cristocéntrica, pues, es que está centrada en Cristo. Así que la sana doctrina me permite conocer a Dios, me permite entender cómo es Él, me permite conocer más acerca de Dios. ¿Por qué? Porque Dios se autorrevela a través de su palabra. Así que cuando yo procuro y permanezco en esta sana doctrina, yo conozco más a Dios. Pero si yo no he conocido más a Dios, o si a pesar de escuchar predicaciones y predicaciones, yo no tengo un acercamiento más hacia Dios, o no conozco más a Dios, probablemente lo que estoy escuchando no es sana doctrina. Porque la sana doctrina es teológica, nos permite conocer a Dios o tener un conocimiento más profundo de Dios, y es cristocéntrica, es decir, lo que predica y el centro de su predicación y de su enseñanza es Cristo. Y escuchamos muchísimos temas, hermanos, de predicaciones, pero si el tema central en nuestra predicación no es Jesucristo, nos estamos desviando de la sana doctrina, porque la figura central, porque el tema principal son las buenas nuevas de salvación que tenemos en Cristo Jesús. Además, la sana doctrina nos advierte respecto al peligro. Las advertencias vienen desde el Señor Jesucristo, los apóstoles, y aún en este tiempo, hermanos, la iglesia es llamada a advertir, no solamente, hermanos, a dar consuelo, a dar confort, sino que somos llamados a decirle a la gente que Cristo viene pronto y que tenemos que estar preparados para ese regreso. Nos advierte de los peligros. Encontramos en Hebreos también que se nos advierte acerca de estos falsos maestros. Siempre, hermanos, la sana enseñanza nos va a advertir del peligro que está próximo. Así como los buenos amigos nos advierten cuando nos estamos equivocando, así también la sana doctrina nos advierte cuando nuestra vida está en peligro, cuando nuestra alma está en peligro. Pero también la sana doctrina, hermanos, al participar de ella, nos permite distinguir entre lo falso, entre lo profano, entre aquello que es bueno, aquello que es verdadero y aquello que no lo es. Permítame leer lo que dice la segunda epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. La palabra del Señor, hermanos, nos da la capacidad de distinguir en aquello que es verdadero. Porque es luz, porque es lámpara, porque nos señala el camino, porque nos señala, hermanos, la dirección, y porque nos permite ver aquello que es realmente bueno de aquello que no lo es. Además, la sana doctrina nos da crecimiento y nos da solidez.
El escritor a los Hebreos dice, ya habiendo de ser muchos de ustedes maestros, todavía no lo son. No había habido crecimiento, no se había manifestado o evidenciado algún crecimiento en la vida de los creyentes a los cuales se le está hablando. Pero cuando participamos de la sana doctrina, 1 Pedro 2:2, dice que es un deseo para nosotros la leche espiritual no adulterada, dice por la cual o por medio de ella ustedes crecen para salvación. Y el crecimiento es, hermanos, algo que es natural de todo ser vivo. El crecimiento es algo que sucede de manera natural. Y en la vida cristiana, si es que nos estamos alimentando sanamente, si es que estamos participando de esta sana doctrina, entonces de manera natural es que crecemos y nos afirmamos en la fe y tenemos esa solidez espiritual. Pero también la sana doctrina produce fe y produce esperanza. La sana doctrina, hermanos, nos lleva a seguir creyendo, confiando y afirmándonos cada día más en la fe y a permanecer en esta esperanza que tenemos en Cristo Jesús. Y aún en los momentos de peligro, y aún en los momentos de dolor, y aún en los momentos en que estamos próximos a la muerte, la sana doctrina, hermanos, nos lleva a confiar que nuestro Redentor vive, nos lleva a confiar que aunque estemos cercanos a la muerte, nuestro vivir es Cristo y nuestro morir es ganancia. Y aunque estemos viendo esas señales de los últimos tiempos, nuestra confianza es que Cristo viene pronto por su iglesia y la iglesia dice, sí, ven, Señor Jesús. Y entonces, hermanos, después de señalarnos la importancia de permanecer en la sana doctrina, se nos evidencia entonces cuál es la responsabilidad que nosotros como creyentes tenemos respecto a esta sana doctrina. Y la advertencia apostólica, hermanos, es para los creyentes y para los ministros. Hablemos primero de la responsabilidad de la iglesia con relación a los creyentes. Y es que la escritura dice, hermanos, en 1 Pedro capítulo 5, versículo 8, que tenemos que ser sobrios. Claro, no es el único capítulo ni el único pasaje que nos habla acerca de que tenemos que permanecer sobrios, o que tenemos que estar atentos, o que tenemos que velar y orar para no caer en tentación. 8 dice, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. Y el peligro, hermanos, es inminente. Los falsos maestros, hermanos, y los engañadores, y Satanás mismo está buscando hacernos caer. Pero la responsabilidad de la iglesia no es temer. La responsabilidad de la iglesia, hermanos, no es encerrarnos y decir para que el diablo no me haga nada, no voy a salir, no voy a hablar, sino al contrario, tenemos que ser sobrios. Y cuando la Biblia habla de la sobriedad, habla de claridad de pensamiento, habla de claridad de mente, que no haya nada que obstruya el pensar correctamente, en pensar en lo bueno, el pensar en lo justo, en pensar en lo amable, en lo que es de buen nombre, y si hay virtud alguna y algo digno de alabanza, en eso tenemos que pensar. Y el velar, hermanos, nos habla precisamente de mantenernos en esa sobriedad, de estar atentos, de estar vigilantes, de estar preparados. Si algo como creyentes tenemos que hacer, hermanos, es permitir que nuestra mente esté centrada en el Señor y que no haya nada que quite de nuestro pensar y de nuestro meditar en Cristo Jesús. Que el pensamiento del mundo no acapare nuestra forma de pensar. Por eso Pablo en Romanos dice, no se conformen a este siglo, sino transfórmense, o que su pensamiento sea renovado, que su entendimiento sea renovado. El enemigo, hermano, no solamente busca ensombrecer nuestro pensamiento, sino a través de nuestras emociones hacer que no pensemos correctamente, porque usted sabe que cuando el enojo nos embarga, no pensamos con claridad. Cuando el sentimiento nos embarga, no pensamos con claridad. Cuando, hermanos, cosas llegan a nuestro corazón, cuando la angustia, la depresión, la nostalgia nos embargan, no pensamos con claridad. Por eso el Señor dice que tenemos que estar sobrios, porque no solamente nos embriaga el vino, sino que aún las emociones también pueden embriagarnos. Y tenemos que ser sobrios, y tenemos que velar, y tenemos que estar atentos para que los engañadores no nos lancen lazos sobre nosotros y caigamos en ello. Pero también dice la Escritura que tenemos que crecer en la gracia y en el conocimiento del Señor Jesús. Es tiempo, hermanos, de meditar respecto, hacer un análisis en nuestro interior respecto a si ha habido crecimiento en nuestra vida cristiana.
si realmente hemos visto ese desarrollo, esa madurez, ese crecimiento que va en aumento en nuestra vida. O si quizá ahora sabemos menos de la Escritura de lo que sabíamos cuando aceptamos a Cristo. Es momento de reflexionar y de pensar, Señor, realmente sé más acerca de ti, sé más acerca de tu propósito para mi vida. Una responsabilidad más, hermano, del creyente de la iglesia es examinarlo todo y retener lo bueno. Somos llamados, hermanos, a escudriñar las Escrituras y a examinar todo aquello que se nos enseñe, que se nos diga, o aquel mensaje que llega a nuestra vida. Somos responsables de encontrar, de absorber lo bueno, pero aquello que no sea conforme a la palabra del Señor, tenemos que desecharlo, tenemos que rechazarlo. Pero también a la iglesia se le dice que tiene que soportar las aflicciones. Porque el pensamiento, hermanos, y una falsa enseñanza en este tiempo es que si eres cristiano, por cuanto eres hijo de Dios, ya no pueden venir problemas a tu vida, ya no puedes sufrir, no puedes tener escasez, porque eso quiere decir que hay algún pecado en ti y por eso ese pecado impide que tú seas bendecido por Dios. Y no es la enseñanza bíblica. La Biblia dice, soporta las aflicciones. Es decir, que aún siendo un hijo de Dios y viviendo en santidad, pueden venir problemas, pruebas, aflicciones a tu vida. Y nosotros somos llamados, hermanos, a soportar, porque a través de las pruebas nuestro carácter se va modelando a la imagen de Jesucristo. Porque a través de la prueba, hermanos, porque a través del problema, nosotros conocemos el inmenso poder de nuestro Dios. Oiga, si no llega la enfermedad, nunca conoceremos el poder sanador de Cristo. Si no llega esa palabra de que es imposible, de que no se puede hacer, de que los médicos no tienen la respuesta, nunca conoceremos el poder inmenso de nuestro Dios para obrar en lo imposible. Si no viene la escasez, no conoceremos la provisión que viene de lo alto, la provisión que viene de Dios, donde no hay justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Las aflicciones y los problemas nos permiten ver el inmenso poder de Dios y conocerle de diferentes maneras obrando en nuestra vida. Por eso al creyente, para que los falsos maestros no engañen, no atraigan, no nos hagan caer en sus redes, dice, tienes que soportar las aflicciones, porque a nosotros se nos ha concedido no solamente que vivamos por Él, sino también que suframos por Él. La exhortación a la iglesia o el mensaje a la iglesia es que recibamos la exhortación. Y Hebreos precisamente dice que el padre al que ama, disciplina. Y que tenemos que recibir, hermanos, la exhortación y tenemos que recibir la corrección. Porque Proverbios dice que aquel que desprecia la enseñanza, la instrucción o que desprecia la corrección, este es un necio. Los insensatos desprecian la sabiduría. Pero nosotros como iglesia, hermanos, cuando se nos exhorta, que entiéndase que la palabra exhortación en la Biblia se refiere a una consolación, a un ánimo, a un aliento a continuar adelante. Se refiere al cambiar, hermanos, nuestra conducta y hacerlo, como dice la Escritura, de una manera con paciencia y con doctrina. Nosotros tenemos que recibir esa exhortación. Cuando nos ofendemos, hermanos, cuando alguien se acerca a nosotros para señalarnos que quizá no estamos haciendo las cosas de manera apropiada, no nos ofendamos, sino más bien, como dice la Escritura, recibamos la exhortación y le digamos, Señor, ahora entiendo que me amas porque tú me estás guiando hacia esa disciplina, hacia aquello que es correcto, hacia la correcta manera de conducirme en tu camino. Pero mire, este pasaje de Efesios capítulo 4, versículo 3 al versículo 6, es algo bien importante porque la palabra herejía, ¿sabe usted que se refiere a elección? Y habla acerca de una división, habla acerca de aquello que divide o aquello que fragmenta al cuerpo de Cristo. Pero en Efesios capítulo 4, versículo 3 al versículo número 6, el apóstol dice que nosotros tenemos como iglesia que estar solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Y entonces todo esto, hermanos, es lo que se refiere a la fe de los creyentes o a la sana doctrina. Y si en algo tenemos que permanecer, hermanos, es en la unidad de la fe.
Si en algo tenemos que perseverar, hermanos, es en la sana doctrina y estar de acuerdo con eso que es fundamental. Porque en lo secundario, hermanos, podemos tener libertad. ¿A qué nos referimos con lo secundario? Bueno, si a usted le gusta adorar al Señor con música de acordeón y con bajo sexto, adore el nombre del Señor con acordeón y con bajo sexto. La forma es secundario. Pero en lo que tenemos que estar de acuerdo es que adoramos a un único Dios verdadero, un Dios manifestado en 3 personas. Eso es lo fundamental. ¿A quién adoramos? ¿Y quién es nuestro Dios al que adoramos? Tenemos que estar de acuerdo en esta fe. Tenemos que estar de acuerdo y permanecer unidos. Que nada nos divida, hermanos, respecto a la fe. Que nada nos divida respecto a qué creemos y en lo que predicamos. Pero también dice la Escritura que como iglesia, nuestra responsabilidad es aguardar la venida de Cristo. El clamor de la iglesia tiene que ser: ven, Señor Jesús. Estamos listos, estamos dispuestos, estamos alerta, estamos preparados. Porque cuando perdemos de vista la venida del Señor Jesús, cuando desenfocamos nuestra mirada del Señor Jesús y de su regreso, entonces somos llevados por la corriente del mundo y somos atraídos por las falsas enseñanzas y por las herejías, porque se nos olvida que hay uno que ha dicho que vendrá y que vendrá por una iglesia sin mancha y sin arruga. Pero también, hermanos, se señala la responsabilidad de la iglesia con respecto a los ministros, respecto a aquellos que predican la palabra del Señor. Y regresamos a nuestra base inicial, que es 2 Timoteo capítulo 4 versículo 2 al 5. Y sobre estos, hermanos, recordemos que Pablo le está escribiendo a Timoteo. Timoteo, que había sido asignado para ser pastor de una iglesia, y pese a su juventud, Pablo le señala y le dirige lo que tiene que hacer. Ahora en esta segunda epístola, Pablo está próximo a la muerte y sabe que este puede ser el último documento que Timoteo reciba de mano de Pablo. Sabe que probablemente Timoteo no va a llegar a tiempo antes de que él sea ejecutado, y entonces le tiene que dar esas últimas instrucciones y le tiene que decir la forma en que debe de conducirse en la casa del Señor, y le da esas últimas enseñanzas respecto a este ministro de Dios. Le dice Pablo que tiene que predicar la palabra y que tiene que insistir, o dice que instes a tiempo y fuera de tiempo. Lo que Pablo le dice aquí es que tiene que insistir, que tiene que ser persistente, que tiene que hacerlo, y se encuentra un juego de palabras, hermano, que en griego es muy evidente, pero habla de ese tiempo y fuera de tiempo. Predicar cuando él piense que es el momento propicio, pero también cuando, aunque él piense que no es el momento indicado, Pablo le dice: tienes que predicar. Y así que Pablo le dice a Timoteo: tu responsabilidad como ministro ante las falsas enseñanzas, ante los falsos maestros, ante estos tiempos peligrosos y ante esta circunstancia de crisis que estamos viviendo en el mundo, tú tienes que ser insistente y persistente en la predicación de la palabra del Señor. Aunque pienses que nadie te está escuchando, aunque creas que nadie está poniendo atención, tu responsabilidad es predicar la palabra y hacerlo en todo tiempo. Pero también le dice que tiene que ser útil. Le dice: tienes que redarguir. Recordemos que la Escritura dice de sí misma que esta palabra es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y le dice Pablo a Timoteo: tú tienes que ser útil. Y lo que señala aquí es: tienes que redarguir, tienes que reprender, tienes que exhortar. Redarguir tiene que ver, hermanos, con el hacer consciente a la persona del pecado que está haciendo, que está practicando. Tiene que ver con un arrepentimiento, con un cambio de conducta. Pero el reprender, hermano, también tiene que ver con señalar, con corregir, con guiar por el camino correcto. Y el exhortar tiene que ver con animar, con consolar, con alentar, para que continúen adelante. Y Pablo le dice: tú tienes que cumplir con esos propósitos. Que esa predicación tenga un propósito. ¿Qué propósito? Edificar a la iglesia. ¿Qué propósito? Alentar a aquel que está desesperanzado. ¿Qué propósito? Que aquel que se está desviando y está yendo por un mal camino, corrija su camino. ¿Qué propósito? El propósito en la predicación no es que tú tengas fama.
El propósito en tu ministerio no es que tengas muchos seguidores y multitudes detrás de ti. El propósito en el ministerio no es que tu nombre se vuelva más conocido a nivel mundial. El propósito en tu ministerio es que las almas conozcan a Jesucristo y que esas personas que están yendo por el camino equivocado decidan ir en dirección a Cristo, y aquel que está sin esperanza sea alentado por la predicación de la palabra de Dios. Pero también fíjese que le dice a Timoteo lo mismo que se le dice a la iglesia. Pero tú, versículo número 5, sé sobrio en todo. A Timoteo le dice, tienes que tener una mente clara, que no se nuble tu entendimiento. Tienes que ser sobrio y tienes que pensar correctamente, tienes que pensar de la manera correcta, porque pudiera ser que en algún momento del ministerio, porque pudiera ser que en algún momento en tu transitar como ministro del Señor, el enemigo quiera poner en tu mente pensamientos que sean contrarios a la voluntad de Dios. Y tú tienes que estar claro para entender qué es lo que Dios está buscando en cada una de tus acciones y de tu obrar como ministro. Sé sobrio en todo. No tengas un concepto más grande de ti mismo que el que debes tener, pero que tampoco te sobajes y pienses que no eres suficiente como para servir a Dios. Más bien dile al Señor, aquí estoy, si hay algo en mi vida, úsame para tu gloria, pero entiendo que dependo de tu gracia y dependo de tu poder. Pablo también le dice lo mismo que a la iglesia, tienes que soportar las aflicciones, porque muchas son las aflicciones del justo, pero la palabra dice que de todas ellas le librará Jehová. Como creyente y como ministros no estamos exentos de pasar por circunstancias que sobrepasen nuestras fuerzas o nuestras capacidades. Pero igual que al apóstol, el Señor nos dice a nosotros que su poder, el poder de Dios, se perfecciona en nuestras debilidades. Nosotros tenemos que soportar las aflicciones, que Dios se encarga del problema y de la circunstancia que estemos pasando. Mire lo que dice la Escritura, hermanos, en este versículo número 5. Haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Y de manera a la par, hermanos, con el versículo número 2, yo encuentro que la demanda que le hace el apóstol a los ministros, en este caso a Timoteo como ministro del Señor, es que permanezca fiel. El soportar las aflicciones implicaba fidelidad. El mantenerse sobrio implicaba fidelidad. El persistir en su ministerio implicaba fidelidad. El ser útil o eficaz en el propósito implicaba fidelidad. Así que le dice que tiene que ser fiel a la palabra de Dios. Nuestro mensaje sigue siendo la palabra de Dios. No podemos enseñar otra cosa que no sea la palabra de Dios. Tenemos que ser firmes porque precisamente esta es la sana doctrina. Así que aunque las ilustraciones son buenas y son útiles en un propósito inicial o tal vez final, pero la verdad es que el centro de nuestro mensaje tiene que ser la palabra de Dios. Tenemos que ser fieles al propósito. ¿Cuál es el propósito? Que los hombres conozcan a Cristo. Le dice, haz obra de evangelista. Es decir, que no se te olvide predicar las buenas nuevas de Jesucristo. Que nunca se te olvide que la gente tiene que conocer a Cristo, porque a través de Jesucristo puede ser reconciliado con el Padre. Podemos predicar muchos temas, pero el tema más importante que la gente necesita conocer en este tiempo es que Cristo es su Salvador y en Él hay perdón de pecados. Pero también Pablo le dice que tiene que ser fiel a su llamamiento. Cumple tu ministerio. Pablo no le dice a Timoteo, Timoteo, tienes que hacer todo lo posible para que tu ministerio sea muy parecido al mío, o tienes que replicar en todo lo que yo he hecho y los lugares donde yo he predicado alrededor del mundo. Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, tú tienes un ministerio particular y tienes que cumplir con tu ministerio. A veces, hermanos, anhelamos el ministerio de otras personas, anhelamos los dones que Dios le ha dado a otras personas, anhelamos que Dios nos use de la manera que usa a otras personas o en los lugares es donde usa a otras personas. Pero la realidad es que cada uno de nosotros tenemos un ministerio muy particular, especial y hermoso que hemos recibido de parte de Dios. Y el Señor dice, cumple tu ministerio, sé fiel a tu llamamiento, sé fiel al llamamiento que Dios te ha dado. Y si Dios te ha llamado a enseñar, entonces cumple tu ministerio. Pero es que no nos estamos congregando, es que no solamente puedes enseñar en un templo y en 4 paredes. El Señor te está llamando a cumplir con tu ministerio. Y mire que en este tiempo, hermanos, hemos tenido que enfrentarnos a muchos miedos.
Y hemos tenido que enfrentarnos a muchas cosas a las que nosotros éramos reacios, como el estar frente a una cámara. Hay gente que se ve muy bien frente a cámara o frente a cuadro, como dicen, pero habemos otros hermanos que no nos vemos bien frente a las cámaras. Y hemos tenido que luchar y batallar y decir, Señor, pero ¿por qué tanto tiempo? Ya queremos regresar al templo, porque ahí en el templo nos vemos tal cual somos, no nos vemos aumentados ni disminuidos, nos vemos tal cual somos. Pero si el Señor nos está llamando, hermanos, a enfrentar nuestros miedos, nos está llamando a enfrentar, hermanos, todas aquellas cosas a las que le tenemos pánico o que no queremos, porque más importante de cómo nos vemos es el ministerio que el Señor nos ha llamado a desempeñar y que nosotros tenemos que ser fieles en ese llamamiento. Cumple tu ministerio. Mire, las advertencias son claras respecto al no desviarnos del buen camino de la fe y de la sana doctrina. El tiempo es un tiempo peligroso, el tiempo es un tiempo difícil y las advertencias, hermanos, son claras. No debemos desviarnos de la sana doctrina. Tenemos que mantenernos caminando en fe, tenemos que mantenernos firmes en esta enseñanza, pero debemos ser vigilantes y rechazar todo viento de doctrina que sea contrario. Tenemos que mantenernos en la brecha y como iglesia seguir caminando al frente predicando aquello que se nos ha enseñado y que la palabra del Señor nos marca, es verdad. Y tenemos que tener la confianza de que Dios va a cuidarnos en medio de estos tiempos de peligros. Él va a extender su diestra, su mano de protección hacia nosotros mientras nosotros desempeñamos nuestra función que como iglesia hemos sido llamados a desempeñar. Cumplamos nuestro ministerio. Somos llamados a publicar, a pregonar, a anunciar que Cristo es el Salvador y que fuera de Él no hay quien salve. Cumplamos con nuestro ministerio. Dios tendrá cuidado de nosotros. Quiero dejarlo con un versículo muy hermoso del libro de los Proverbios, capítulo 4, versículo 20 y versículo 22. Dice la Escritura, Proverbios capítulo 4. Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. No se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que la hallan y medicina a todo su cuerpo. Esta es la sana doctrina. Es vida, es medicina, es bienestar, es de beneficio para nuestra vida. Guardar las palabras de Dios y permanecer en ellas es lo que el Señor nos está mandando como iglesia y como ministros. Perseverar y en estos tiempos de peligro decir lo que la palabra del Señor nos manda a decir. Perseverar en ella, dice la Escritura, para que lo cojo no salga del camino, sino que sea sanado. Le invito a elevar una oración al Señor. Te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno y tú eres fiel. Gracias, Señor, porque sigues estando con nosotros y tu palabra sigue siendo verdadera. Glorifícate, mi Rey, que esta enseñanza permanezca en nuestro corazón y que nos afirmemos y que en medio de estos tiempos de peligro pueda resplandecer tu luz, pueda resplandecer tu verdad a través de tu iglesia y perseveremos en esta sana doctrina. Amén.